los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra. Vamos, canta conmigo. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Dura leuda toda la masa. Amén. ¿Eso qué quiere decir, amados? Un poquito de pecado contamina todo. Una vida espiritual de 20, 30, 40, 50 años. Y también ha escuchado usted o ha leído por ahí el versículo que dice también que la mosca echa a perder el mejor perfume. Amén. Amén, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que de repente estamos comiendo y pasa una mosca en la comida que tanto nos gusta? ¿Nos ha pasado? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos o nos lo comemos con toda mosca? ¿Verdad? Porque es algo terrible, ¿no? Que hasta pensarlo da asco, ¿no, hermano? Hay otro versículo que dice, hermano, que las pequeñas zorras echan a perder ¿las qué? Las viñas. Pues sí es. Dice que las pequeñas zorras echan a perder la viña. Hablamos que la mosca hace echar a perder el mejor perfume. Hablamos que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Y se acuerda usted qué dice la palabra de Dios de la mujer resillosa? ¿Cómo? Resillosa. Es como gotera continua, ¿sí o no? Aquí no hay de esa, ¿verdad? Ninguna. Dame. Ya te dije. No hay nada de eso aquí. Bueno. Y también dice, hermano, pero esto es para la mujer y el hombre, aunque aquí dice mujer, ¿verdad? Dice que, bueno, se me olvidó el versículo, pero parece que así dice. Dice que la mujer necia es como zarcillo en el hocico del cerdo. ¿Lo ha leído usted? Bueno, búsquelo en Proverbios y ahí está. Pero habla de la mujer y, bueno, dice mujer, pero vamos a agarrarlo también los hombres. Amén. Amén, hermanos varones. Amén. Y no se enojen conmigo las mujeres porque ahí está. Pero también es para nosotros. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de los animalitos que mencioné ahorita? ¿Mencioné qué? La marrana, la mosca. Pero mire, lo que yo quiero decirle, hermano, aunque son versículos y el mensaje es que es algo pequeño, pero si uno permite eso pequeño, trae cosas grandes. La palabra del Señor habla de uno de nuestros miembros que dice que inflama al mundo y hace también temblar al infierno. ¿De qué miembro habla? De la lengua, ¿verdad? Y dice que hombre que no ofende en palabra es perfecto. Pero bueno, aunque le dije estos versículos y habla de algo pequeño, hermano, cuando nosotros dejamos pasar esas cosas pequeñas, amados hermanos, cuando nosotros dejamos pasar esas cosas pequeñas, tendríamos que pagar grandes consecuencias. Amén. No hace mucho, hermano, tenía yo un perrito. Y ese perrito lo sacamos
y a veces se nos olvidaba meterlo. Entonces en lo que lo metíamos, aruñaba la puerta y la puerta traía un sello, un hulito, y ese perro con sus uñitas lo hizo pedazo. Y a mí lo dejé años, hermano, años. Un sello que vale $7 por no cambiarlo, y lo que cuesta cambiarlo son 2-3 minutos. Por no cambiarlo me echó a perder la puerta. ¿Que la puerta cuánto cuesta, hermano? $300. Imagínense, hermano. En lo espiritual así es. Cuando nosotros dejamos pasar cositas pequeñas, luego tenemos que esforzarnos el triple para vencer lo que atrajo las cosas pequeñas. Amén, hermano. Si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, le pondría mosca, zorras, ¿y qué más dije? Gotera. Moscas, gotera, amén. Y ahorita vamos a ver, hermano, de hombres grandes, de hombres sabios, de hombres que la Biblia nos da como ejemplo a imitarlo, pero en algún momento de su camino dejaron que una mosca le cayera en la comida. De hecho, no hace mucho estaba yo mirando un documental y yo siempre me he preguntado, hermano, cómo salen los gusanos de ciertas cosas, ¿no? Amén, porque como que salen de la nada. ¿No se ha dado cuenta usted? Y dice que una de las formas de que se reproducen las moscas es que las moscas y hacen sus heces. Usted sabe que donde hay caballo hay mucha mosca, ¿sí o no? Entonces lo que hacen las moscas, hacen sus heces sobre los caballos. ¿Y qué hacen los caballos? Se lamben. Fíjese bien, las vacas. ¿Y qué hacen cuando se lamben? Se comen esos heces de la mosca. Y eso entra a su organismo, y allá, en el vientre, adentro del caballo y de la vaca, allá se forman la mosca. So que cuando ellos hacen, ahí viene el huevecillo ya de la mosca ya a nacer. ¿Sabía usted eso? Entonces, por eso, cuando una mosca cae en la comida, es que hizo sus heces. No se lo coma, porque al rato va a ser mosca. Es que ahí se reproduce, de veras. ¿Dónde salió esa mosca? ¿De usted mismo o de nosotros mismos? Hay un caballo. Hay un sapo que le dicen el sapo toro. Ese sapo toro vive en el desierto. Y hay ciertos desiertos que hay una temporada que llueve. Entonces cuando llueve, hermano, los estanques, las partes más bajas se llenan de agua. Entonces ahí viven esos sapotoros. ¿Y qué pasa con esos sapotoros? Que ellos viven dentro del agua. Y usted sabe que el agua en el desierto se evapora por el sol. Entonces, ¿qué hacen esos sapos? Cuando ellos ya van pensando que ya se va acabando el agua, se entierran lo más que pueden. Y ya entre más se entierran, luego caen como en una anestesia. Y ahí se quedan. Hasta el otro año que vuelva a llover, es que vuelven a nacer los sapos toros. Perdón, vuelven a volver a reproducirse. Y así hay muchos cristianos sapos toros. Hoy están, Señor, a tu nombre la gloria, a tu nombre la alabanza. Señor, a quién tumbo, a quién te mando, a quién bautizo y todo. Y al rato están adormecidos como el sapo toro. Aquí no hay, ¿verdad? Traigo 1, 2, 3, 4 ejemplos facilitos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13. A su nombre, amados hermanos. Primera de Samuel, capítulo 13.
Alabado sea el nombre del Señor. 13, versículo 7. Le dije 1 Samuel, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. El 8 ustedes, el 8. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él el holocausto, todos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo, hermano? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿qué respondió Saúl? ¿Y qué más? ¿El que sigue? Amén. Fíjese, para tener el contexto, vamos a leer el 8. ¿Leímos el 8 o no? Amén. ¿Qué dice el 8? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Gloria a Dios. ¿Se escucha o no se escucha, hermano? Quiero usar esta cosa, pero bueno. Usted sabe, amados hermanos, que aquí está hablando del primer rey que Dios eligió. Amén. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Entonces, amados hermanos, en esa ocasión le tocaba a Saúl pelear con los filisteos. Amén, ¿me están siguiendo? Pero escuche bien, escuche bien. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces hacia adelante, el pueblo de Dios se gobernaba con 3 personas. ¿Cuáles eran esas 3 personas que gobernaban el pueblo de Dios? El rey, el sacerdote y el profeta. Amén. Ahora vemos que este es el primer rey. Aunque él es el rey, tiene que esperar la instrucción del sacerdote y del profeta. Samuel desempeñó el trabajo de sacerdote y de profeta. Y escuche bien. Cuando Saúl va a pelear, le dice Samuel a Saúl: espérame 7 días para que yo venga a ofrecer un holocausto para que podamos ganar la guerra, porque así lo había establecido el Señor. Amén. Y lo máximo que me puedas esperar son 7 días. Había un plazo. Amén, hermanos. Mientras Saúl está esperando, él está mirando a sus enemigos que vienen a atacarlo. Amén. Pero Saúl no solamente está mirando a sus enemigos, sino que también él está mirando a sus soldados. ¿Y qué es lo que mira en sus soldados Saúl? Que están temblando. Amén. Y no solamente que están temblando, que tienen miedo. No están temblando porque tienen frío. Están temblando de miedo. Y de miedo agarran los soldados de Saúl y empiezan a desertar. Mientras él ve que sus soldados se están alejando, lo están dejando solo, él sigue viendo más enemigos que se siguen acercando y que se siguen haciendo más y más. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces el miedo
no solamente llegó a los soldados, sino que también llegó ¿a quién? Al rey. ¿Sí o no? Y Saúl, de miedo, y al ver, porque también, hermano, está viendo al enemigo, está viendo los soldados desertando, y está pasando el tiempo de los 7 días. Cada día que pasaba Saúl era un día que él vencía sin saberlo. Pero en este caso ya habían pasado 6 días. 6 días. Y le tocaba esperar el último día. Y en el último día que él ve que Samuel no aparece, hermano, él se adelanta a ofrecer un holocausto que a él, o que él no debía hacer, porque ese le debía, el que lo debía llevar a cabo era el profeta, el sacerdote. Amén. Pero escuche bien, lo que yo quiero es que usted se vaya, se meta. ¿Qué fue lo que motivó a Saúl a usurpar un lugar, un oficio, un ministerio que a él no se le había delegado? ¿El qué, hermano? La desesperación, una. ¿Qué más? El temor, miedo. Desesperación que no llegaba a Samuel, el miedo de ver enemigos que se le acercaban y amigos que se le alejaban. Amén. ¿Están conmigo o no? Ahora bien, entonces vemos aquí a Saúl que él, por cierto, ¿quién puso a Saúl como rey? Dios, ¿no? Pero como que aquí se le olvidó a Saúl que el que lo había puesto era Dios, porque cuando Dios pone, cuando Dios envía, Dios respalda y Dios suple. Pero Saúl no tenía en claro eso, sino que él siempre está pensando que tiene que depender de los soldados. Es como aquel pastor que no predica la palabra porque la gente se le va ahí. Bueno, ¿quién te llamó? ¿El pueblo o Dios? A su nombre, amado. Eso le pasa a los líderes que confían más en el ser humano que en el propio Dios. Aquí a mí me da a entender, aunque es difícil estar ahí, pero a mí me da a entender que él estaba confiando en el humano y no en Dios. Y eso es lo que llevó a Saúl al temor y a la desesperación. El temor puede ser una mosca. La desesperación puede ser una zorra que echa a perder una viña. ¿Sí me explico, amados? Porque esas dos actitudes llevaron a Saúl a arruinar su llamado. Esas dos cosas, hermanos, llevaron a Saúl a la ruina. Esas dos cosas llevaron a Saúl a la desobediencia, a la rebeldía. Por no confiar en Dios. ¿Por qué no confió? Porque se desesperó. ¿Por qué se desesperó? Porque él tenía miedo. ¿Se acuerda el versículo que dice los valientes? Amén. Amén, hermano. Pregunto yo, ¿alguna vez usted ha tenido miedo? ¿Alguna vez le han espantado? ¿Da miedo o no da miedo? Ya cuando estaba niño, mi papá me llevaba allá a trabajar para sembrar frijoles. ¿Cuántos han escuchado de los mentados duendes? Bueno, y nosotros pues vivíamos en el rancho, caminábamos para allá y para acá, allá en los montes, allá en los árboles, hermanos,
que no hay ni camino, nomás uno sabe que ahí tiene uno que darle y punto. 9, 10, 11 años ya andaba yo ahí con el machete. Y me acuerdo que contaban así, nada, pues yo ni sabía de qué hablaban. Pero un día me dice mi mamá, llévale la comida a tu papá, y era 3, 4 millas que estaba trabajando mi papá. Y yo voy para allá, hermano, y cerca donde está mi papá, ahí se me borra el camino. Ahí empecé no sé cuánto tiempo a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿No se marearon? No se marearon. Cuando de repente, hermano, más tarde mi hermano salió y él pasaba por ahí y decían, y me dijo, no has llegado. ¿Qué haces ahí dando vueltas? Mira, ahí está mi papá. Me perdió el vento. ¿Y por qué le platico eso? Para que usted no le pierda el diablo. Ahí están vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Si Dios dice que está con usted, punto, está con usted y punto. Si Dios dice que le va a bendecir, si Dios dice que no va a sanar, punto, hay que creerlo, hay que declararlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Saúl, hermano, usted ve que más adelante Dios perdona a Saúl y le dice, ve y destruye a los amalecitas y no dejes a nadie. ¿Qué hizo Saúl? Otra vez. Saúl que dice que guardó lo más gordo de las ovejas. Y viene Samuel ya sabía. Escuche bien, Samuel ya sabía. Ya Dios se lo había dicho. O el pastor conoce sus ovejas. Y ya él le preguntó para ver cómo iba a contestar Saúl. Y le pregunta Samuel a Saúl, Saúl, ¿has hecho lo que Jehová tu Dios te mandó? Y le dice Saúl, sí, lo he hecho. Y cuando él está platicando, probablemente estén aquí, platicando el profeta y el rey, y de repente, A veces así somos nosotros, nos preguntan tal cosa y alguien ya dijo algo. De repente, ¿por qué no viene, hermano? Es porque y de repente entra el niño a descubrir lo que ha hecho, ¿no? Saúl, hermano, Saúl, amados hermanos, está diciendo, sí lo he hecho, pero su mismo pecado lo descubrió a él. Amén. Y escuche bien otra vez. ¿Por qué tuvo temor y por qué se desesperó Saúl una vez más? ¿Por qué? Porque vio que los soldados se le iban, ¿no? Y ahora cuando Samuel le dice, ¿y qué ese balido de oveja que escucho yo? ¿A quién cree que le echó la culpa a Saúl otra vez? Dice, es que el pueblo. Amén. Cuando nosotros cometemos un error, no hay que echarle culpa a la esposa, no hay que echarle culpa al esposo, no hay que echarle culpa al pastor, no, yo lo hice. ¿Sí o no? Porque mire, yo puedo preguntarle ahorita a alguien, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que es mi esposo. Y si yo le pregunto a alguien, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que es mi esposa. O sea, es fácil lavarnos la mano, pero delante del hombre. Pero no nos atrevemos a decir, bueno, yo no fui, porque como no me gusta ir y me dijo aquel que no iba a ir, pues yo tampoco no. Eso no lo decimos, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Escuche bien. Entonces, amados hermanos, Saúl, hermano, gobernó 40 años el pueblo de Dios, pero escuche bien. Usted sabe que a lo último Saúl, cuando David salió a pelear y mató a muchos, ¿cómo cantaban las doncellas? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Sí o no? Y acuérdese usted
¿Qué hacía David? Sí, pues David, cuando Saúl era atormentado por un espíritu, tocaba el arpa a Saúl. David tocaba el arpa y Saúl, ¿qué le pasaba? Se tranquilizaba, pero antes de tranquilizarse, de repente agarraba y ¡paz! ¿De dónde venía ese demonio? Sí, pero ¿de dónde salió? Porque siempre, todo pecado hay una puerta. Usted cierra la puerta y se acaba. Del temor, del miedo, de la desconfianza que él tuvo. A veces, hermano, a veces hay cosas en nuestra vida. Y para quitar ese demonio, para quitar ese temor, para quitar, hermano, lo que esté pasando, hay que irse atrás y cerrar la puerta para que ya no sigan entrando más chanchos. Porque si no, nos va a pasar como ese hermano que venía huyendo de los 2 semáforos que se llevó en la mañana. ¿Sí o no? Si uno cometió un error, hay que pagarlo. Hay que ponerse a cuenta, ¿no? De ahora en adelante los sugieres, cuando vean que un hermano venga corriendo, pregúntale, ¿debes ticket? Si debe ticket, allá déjenlo afuera, que lo agarre el policía. Si saben el caso que pasó allá, ¿no? De unos pastores que fueron, la policía fue a rescatar a una muchacha que lo tenían tipo secuestrada, según. Y esos pastores, en vez de entregárselo a la policía, se pusieron a pelear con la policía. Imagínense, hermano. Yo llévenselo. Sí, al rato se aclara todo. ¿Sí o no, hermano? Me vengo a buscar ese que está allá, no sé qué. Ahí está, llévatelo. Entra tú, te lo sacamos nosotros. Sí, las cosas son como son, ¿no? Amén, hermano. Bueno, hermano. Lo que yo quiero llevar a usted es que ese temor a Saúl lo llevó, hermano. Lo llevó a cometer pecado tras pecado. ¿Sabe usted cómo murió Saúl? ¿Sabe usted cómo murió Saúl? ¿Cómo murió? Se mató solo. ¿Y sabe qué pasó con sus hijos? ¿Sabe qué pasó con sus hijos? Lo mataron a todos. El que había quedado vivo era Mefiboset y había quedado menos válido. ¿Y sabes qué pasó con él? Lo traicionaron y lo mataron así. ¿Y sabe qué pasó ¿se acuerda usted que a David le quitaron la esposa que le habían dado a él por habérselo ganado peleando? ¿Se acuerda? A David. Y luego cuando David sale huyendo, deja a su esposa Mical. Y cuando David anda huyendo por ahí, Saúl se lo entrega a otro. ¿Se acuerda usted? Pues con ese otro tuvo hijos Saúl. Mical, la hija de Saúl. Pero cuando viene David y él está haciendo misericordia, se va a no estoy seguro, pero no sé si son los recabitas, algo así. Se va a un tipo de persona que Saúl lo quiso destruir a todos. A los que engañaron a Josué, ¿cómo se llaman? A los que se hicieron pasar que venían de lejos. No, otros son. Parece que son otros. Bueno, la cosa es, hermanos, que Saúl está haciendo misericordia, David está haciendo misericordia, y Saúl había querido destruir a esos pueblos que engañaron a Josué. Hermanos, y le dice David a ese tipo de gente, le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cómo quieres que sanemos esa herida que te hizo Saúl? ¿Y sabes qué piden ellos? Dice, danos tantos hijos de la familia de Saúl para que lo colguemos en la puerta de la ciudad
y venguemos la sangre. ¿Y sabe usted cuáles hijos le dio David? Los hijos de Mical. O sea, hermano, ¿todo por qué? Por el miedo. ¿Y qué quiere decir con eso, pastor? Que no le dé lugar al miedo. Porque un pecado desencadena otro, y ese otro, y ese otro, hasta que se haga imparable. Por eso el Señor dice que un poquito de levadura. Dijo una mentira, arrepiéntase delante del Señor. Se comió una uva como el predicador, pídale perdón a Dios. De veras, hermano. En el mundo espiritual funciona todo esto. Vamos al otro, hermano. Vamos al otro. Segunda de Samuel 11:2. ¿Quién vive, amados? A su nombre. Segunda de Samuel, versículo 11, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice 11:2, hermano? Y sucedió. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La mayoría de nosotros, hermanos, sabemos que lo que pasó de ahí para adelante desagradó a Dios. Porque ¿qué pasó? Él mandó a investigar quién era. O sea que David adulteró sabiendo. Porque dice que él mandó a investigar quién era. Y le dijeron, ella es esposa de tu soldado, Urías. Y él está ahorita peleando. Amén, hermanos. Y entonces, amados hermanos, él, a sabienda, él pecó. Escuche bien. Si alguien sabía la ley, era el sacerdote. Bueno, no, aquí todavía no había ley, ¿no? ¿O ya? Sí, ¿no? Ya había ley. Ya había ley. Si alguien sabía la ley, es más, el rey tenía un escrito ahí diario que él lo debía leer. Y uno de los mandamientos es, no codiciarás. ¿Qué dice? La mujer. ¿Qué significa codiciar, hermano? Desear, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Rompió un mandamiento, ¿no? Está bien, lo miró, él sin querer volteó, miró, pero dice, ok, es esposa de mi prójimo, ya, punto. ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo él? La mandó a traer. ¿Qué hizo él? Se acostó. ¿Qué hizo él? Mandó a traer al soldado, lo emborrachó, le quiso cargar el muertito, no pudo, lo mandó a matar. ¿De dónde empezó el pecado? ¿Con una qué? Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, imagínese, hermano, ¿cómo anduviéramos ya nosotros ahorita? Sin mano, sin pie y sin ojo. Dice, ¿por qué mejor entrar sin un miembro al cielo, al reino, que entrar entero al infierno? Pero escuche bien, vamos ahí a 2 Samuel 11:10. 11:10. No. 12:8, hermano. Del 12:7, ya están ahí. 12:7, 2 Samuel. Dice, entonces dijo Natán a David. Natán es el profeta. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás, todos el 10, por lo cual, el 11, todos. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Escuche bien, hermano. ¿Se acuerda usted que David, hermano, cuando entró David estaban las 12 tribus, ¿verdad? Amén, hermano. Y hermanos, y el Señor le dice, mira, por cuanto tú has pecado delante del Señor y has hecho lo malo delante del Señor, dice, yo te voy a castigar. Voy a levantar el problema, la pelea, la rencilla dentro de tu casa. Y usted sabe que ¿quién fue el que se le levantó a David? Sus propios hijos. No agarró uno de los, entre ellos, ¿verdad? Que los reyes tenían diferentes mujeres, ¿sí o no? Y entre medios hermanos, un hermano Amón violó a su hermana, ¿sí o no? Amén. Y luego viene el otro y mata a su hermano, ¿sí o no? Y luego, ¿cómo se llamó el que usurpó el lugar de David? Su hijo Absalón, amén, que tenía una cabellera preciosa, dice, ¿no? Amén o no. Bueno, entonces dice, hermano, que él se le levantó a su mismo papá, le quiso quitar el trono, ¿sí o no? Salen, hermano, lo persiguen los soldados a Absalón, y él queda trabado de ahí de un árbol y se desnuca, ¿sí o no? Escuche bien. ¿Cree usted que el rey David no sufrió cuando violaron a su hija y cuando el otro hijo mató a su propio hermano? ¿Usted cree que eso no causa dolor? ¿Usted cree que esas cosas se andan platicando a todo el mundo? ¿No? Y luego este Absalón no solamente usurpa el lugar del rey, sino que se hace de las mujeres del mismo padre a pleno sol. ¿Sí o no, hermano? ¿Todo por qué? Por una miradita. Hay que tener cuidado con lo que andamos mirando. ¿Estamos aquí? Hombres y mujeres. Porque con una mirada se destapa toda una vida de pecado. Si David no hubiera codiciado, no hubiese pasado nada de lo que le pasó. Y dice que Dios le hubiera añadido más. A veces tenemos problemas con el matrimonio. A veces tenemos problemas con nosotros mismos. Pero ¿sabe qué puede estar pasando? Que nosotros estemos ignorando las pequeñas zorras, las pequeñas moscas, la gotera de agua. Amén. El mensaje de esta noche es que cerremos filas, cerremos toda puerta del enemigo. Dice la palabra del Señor que el que hollara el vallado lo morderá la serpiente. Se está refiriendo que el que se sale de la cobertura de Dios
lo va a morder el diablo. Serpiente es el diablo. ¿Cuántos quieren ser mordidos por el diablo? No nos salgamos de los estatutos y mandamientos del Señor. A su nombre, amados. El último, porque ya les veo que andan cansados. No sé de qué. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Primera de Reyes, capítulo 18. Alabado sea el nombre del Señor. 18:22, ya lo tenemos. ¿Qué dice la palabra ahí, amados? Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450. 19:18. 19:18. ¿Qué dice? Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Escuche bien, hermano. Usted sabe la historia de Elías, ¿verdad? Usted sabe que Elías una vez dice: vamos a ver quién es el verdadero Dios. Vamos a reunirnos en tal lugar y vamos a clamar cada uno a su Dios. Y aquel que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. Agarra y se reúnen 450 profetas de Baal y otros 400 no sé de quién. Se reúnen y dice que le dice Elías: clamen ustedes. Amén. Adelántense ustedes, clamen a su Dios. Y dice que aquellos decían: sancocho, desciende fuego. Zancudo, manda fuego. Y fulano, mengano, sultano, pelecano. ¿Sí o no? Y Elías allá, sentadito, yo no sé qué hacía él. Pero fíjense qué tremendo este hombre, esto es lo que me llama la atención. Y él está allá y está dejando que esos hombres hagan lo que tengan que hacer. Y no solamente, sino que se burla de ellos. Y le dicen: grítele más fuerte porque a lo mejor anda en el baño. Ese es un insulto. ¿Sí o no? Grítele más fuerte porque a lo mejor están durmiendo. Él se estaba burlando, ¿sí o no? Y dice que ya para atardecer va Elías y dice: ahora voy yo. Y ora Elías: Señor, Señor, respóndeme para que sepa este pueblo quién es Jehová de los ejércitos. ¡Pum! Bueno. ¿Ah? Ya me doy cuenta que a los dormidos siempre los despierto, por eso de repente grito así. De veras, ya sé quiénes son mis clientes. Hermanos, entonces, hermano, desciende fuego, consume el holocausto y da por sentado a Elías que él es un hombre de Dios que confía en Dios, hermanos, y wow, y todo el mundo se vuelve al Dios de Elías. Pero más adelantito manda a Jezabel enojada y le dice: así me hagan los dioses, que mañana a esta hora, así como mataste a mi profeta, así te va a pasar a ti. Oiga, y yo diría, si Dios me contestó, pues yo me le paro enfrente, es lo que yo digo. Quién sabe si yo estuviera allá, ¿qué haría, verdad? Una cosa es ver torear el toro, la cosa es verlo venir. ¿Sí o no? Una cosa es estar casado, otra cosa es dar consejo. Amén. Hermano, y está Elías ahí, y en vez de Elías pararse firme, así como declaró, así como retó a esos profetas falsos, no pudo retar a una mujer. El error que yo veo en Elías aquí es que él tuvo miedo otra vez. Sale huyendo, y el miedo, ¿sabe usted de dónde viene? Porque cuando él está ahí, está encuevado allá,
Porque eso es lo que pasa a los que tienen miedo, se encuevan. ¿Sí o no? Llega el ángel y dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Y qué dice? Que le da pan y agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué es lo que contesta él? Primero antes dice, Señor, mátame, yo no soy mejor que mis padres. Dice, porque yo solo he quedado. Y era mentira. Era mentira, porque a veces eso nos pasa. Señor, yo soy el único que vive la sana doctrina. Mentira. Hay muchos. Él sale huyendo porque dice, nada más yo, sale allá y dice Dios, mentira. Hay 7,000 que todavía no han doblado su rodilla y él se creía que era la única Coca-Cola del desierto. A veces eso nos hace ser orgullosos, orgullosa. No, es que yo soy el más o la más bonita de la iglesia. No. Hay personas más espirituales que nosotros. Eso es lo que lo tenía decepcionado Elías y eso es lo que lo hizo correr, creerse el único. Y el Señor va en la misericordia y dice que Elías agarra, hermano, por segunda vez, luego le vuelve a hablar a Dios, le vuelve a dar comida y le dice a Elías, mira Elías, esa es otra lección para nosotros. Elías andaba huyendo, pero le dice Dios, mira Elías, regrésate por el mismo camino donde veniste. ¿Y sabe usted cuántos días había caminado huyendo Elías? 40 días. Y esos 40 días lo tuvo que regresar a ver. Si hubiera confiado en Dios, no hubiera caminado. Eso nos pasa a nosotros cuando andamos huyendo de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. No, es que en esta ciudad son muy malos. Me voy para aquella, se va para aquella. No, es que también aquí es malo. El malo no es la ciudad, es usted. Somos nosotros mismos. Amén, hermano. Y resulta que viene Elías y le dice, no, le da alimento, caminó 40 días, 40 noches, y le dice, regrésate porque largo camino te espera. Úngeme a tal fulano, al profeta Eliseo, al rey Jehú, y hermanos, y Elías fue transportado al cielo cuando Dios quiso. No cuando él decía, mátame ya. Porque las cosas es cuando él quiere. Pero hay que pensar que siempre la voluntad de Dios es bendecir. Es bendecido. Amén, hermano. Oh Señor, si rompieses los cielos.